Allá hay cantidad. El Nuevo Testamento, allá de Gálatas, ahí tiene el celular. Está, el lujo. Y ahí se ven cuántas son. Sí. ¿Ya está grabando? Sí, ahí ya empezó. Ahí está. Entonces ya empiezo ya porque te esperamos mucho ya. Sí, como Sí, que sí. se me ¿Y va cuál queda apareciendo. grabado? Queda esa Está, de lujo. Muy bien. Muy bien, sean bienvenidos todos. Acá ya hay algunos integrantes porque no pude grabar desde mi computadora, algo no pasó en el audio, viene el diablo que no quiere que predique. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 3 versículo 6 al 10. Gálatas 3 versículos 6 al 10. Pueden ir buscando en sus Biblias. Mientras tanto les voy diciendo que esta carta se escribió un poco antes de que Pablo fuese al concilio donde se iba a discutir cuál era la verdad para ser salvo, cómo se conseguía ser salvo verdaderamente. De un lado estaban los que creían que se tenía que ser salvos creyendo en Jesucristo que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día, pero también siguiendo obras judaicas. Por ejemplo, los gentiles, para ellos, no les era necesario que creyeran en Jesucristo como su Salvador y que resucitó al tercer día, sino también decían que tenían que hacer las obras de los judíos, todos los ritos judaicos. Y eso era algo que Pablo se puso en contra porque estaba yendo contra la verdad del Evangelio. Por eso en ese concilio Pablo aportó algo significativo. Él se dirigió hacia los que creían su postura contraria y les dijo: ahora pues, están Hechos 15, 10 al 11. Él dijo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, seremos salvos de igual modo que los gentiles, que para ellos eran clase de segunda. Eso está en Hechos 15, 10 al 11. Unas semanas después de este concilio, algunos que estaban ahí, que tenían la postura contraria a Pablo, fueron a las iglesias de Galacia donde Pablo había predicado antes y fundado una iglesia con el fundamento del evangelio correcto. Y estos judaizantes que estaban allí en el concilio fueron a estas iglesias y empezaron a decir que Pablo no era apóstol y que lo que predicaba entonces Pablo era falso. Y empezó a fascinar a los judíos de Galacia, como dice Gálatas 3:1, que nos fascinó. Y entonces Pablo escribe esta carta para que el verdadero evangelio sea proclamado y para que los cristianos que estaban siendo fascinados sobre eso, ellos puedan corregir y puedan tener entonces una vida de acuerdo al evangelio, porque estaban tan ignorantes del verdadero evangelio que estaban viviendo de una manera errada. Bueno, ahora sí vamos a leer el capítulo 3 de Gálatas, del versículo 6 al 10, y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Voy a grabar acá yo para así lo tengo para escuchar, para hacerlas. Y en el versículo 11 dice, y que no vamos a ver, pero para saber el contexto, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Igual vamos a ir viendo esto, que el justo por la fe vivirá, porque ellos estaban teniendo
concepto errado del Evangelio y por lo tanto no estaban viviendo por fe y su vida estaba mal. Entonces, vamos a explicar un poco más esto, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos des iluminación para entender tu escritura y que podamos, este mensaje, Señor, este mensaje que sale de tu palabra, que pueda, Señor, ser vivo en nosotros y que pueda producir, Señor, esos frutos de un correcto evangelio y no un evangelio que es errado, Señor, y que por lo tanto esa palabra de verdad, Señor, crezca en nosotros por medio de nuestra vida, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay personas que al nacer en una familia rica no saben qué es no tener plata. Inclusive miran como inferiores a los de clase media y más a los de clase pobre. Critican a los pobres y juzgan a los de la clase media de ser pocos trabajadores o menos inteligentes. A la verdad, ellos tienen entonces un mal juicio de las cosas, pero ellos piensan que están bien. Son críticos con los pobres o con los de clase media porque no se ponen y ni quieren ponerse en la piel de esos pobres y de esos de clase media. Los de Gálatas, los de Galacia, y cuanto más los judaizantes, también estaban siendo críticos con los que no eran judíos. Incluso el apóstol Pedro no se sentó, ahora vamos a ver por el contexto de Gálatas, con los gentiles para comer cuando vinieron otros judíos que decían que los gentiles, no, esos son de segunda clase. Entonces cuando vinieron los judíos ahí de primera clase supuestamente, Pedro salió de comer con los gentiles y se fue a comer con los judíos. ¡Qué hipocresía! Eso no es actuar correctamente por el Evangelio. Entonces vamos a ver más eso. Y eso es peligroso. Los judíos, los de la Gálata, entonces estaban pensando que los gentiles eran clase inferior, porque se habían ellos criado bajo un régimen de la letra, de la antigua ley, donde decía inclusive que los gentiles, para ellos no es la salvación. Entonces ellos no se ponían ahora, una vez que ven lo que es la salvación, ellos no se ponían en la piel de los gentiles porque estaban teniendo un mal corazón, desviado del correcto evangelio. Eso era el problema de ellos. Era el estado orgulloso del corazón. Era un estado orgulloso de la anti-sola gracia de Dios. Hermanos y amigos que están aquí mirando en vivo en este día, tal vez no seas como los de los Gálatas cuando juzgaban a los gentiles, pero tal vez tú te tratas a ti mismo a veces como un condenado, como un gentil, cuando piensas que no estás cumpliendo la ley correctamente. Piensas, hoy no leí la Biblia, hoy me olvidé de hacer mi devocional, entonces todo me irá mal en este día y Dios me está condenando. Si me pasa algo ahora, si me choco un tren o acá no hay tren, si me choco un auto ahora cuando salgo, no sé si voy al cielo o no. Esta forma de pensar se llama justificarse a sí mismo por la ley. Y esto era lo que los judaizantes estaban inculcando en los de Galacia en aquel entonces. Ellos no entendían lo que era la justificación por la fe sola. De ahí Lutero puso mucho hincapié en eso, la fe sola para ser salvo. Pero es la fe sola, es el justo por la fe vivirá solo al comienzo de su salvación. No, justo por la fe vivirá para siempre. Y eso se mostrará y en buenas obras. Pero no entienden lo que es la fe sola. Entonces, hermano, tú debes entender qué es la justificación por la fe sola. Veamos un poco en el contexto del libro. ¿Cómo te digo que no entendían la justificación por la fe sola? Esto es de los de Gálatas. Ahí en el tema del libro, la introducción ya pone el tema, Pablo, en el Gálatas 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí ya vemos cómo estos creyentes estaban despistados.
de el verdadero evangelio. Y luego, inclusive, Pablo tuvo que mostrar su credencial de que él era apóstol de Dios, y encima le inculcó ahí, cuando está demostrando que era apóstol, que Dios me llamó por su gracia también, y defendía a la vez la gracia de Dios cuando decía que él era apóstol también. Desde el versículo 11 al capítulo 2 del 9 más o menos, Pablo habla su historia, cómo Dios le consideró apóstol. Y bueno, ahí defiende. Y ahí lo que yo le estaba contando, en el 2:11, cuando Pedro vino, él notó en Pedro que estaba siendo hipócrita, como ya les conté, porque estaba ignorando el evangelio. De ahí que en el versículo 2, el versículo 15 del capítulo 2, Pablo les lee la mente de los judíos del apóstol Pedro, y en el versículo, ahí te dice, en el 2:15, nosotros judíos de nacimiento, él se pone en la piel de los judíos y piensa como ellos, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahí sigue hablando sobre lo que es y lo que tiene que ser el evangelio. Pero vieron cómo Pablo ya va desarrollando que el justo es justo solamente por la fe y no por su condición de raza, y menos por sus obras meritorias. Y vemos esto en el capítulo 3, que empieza a exhortar, oh Gálatas insensatos, y ahora más fuerte, ¿ustedes entienden por qué Cristo vino a morir en la cruz? Prácticamente le está diciendo, sé que un día entendieron, pero ¿por qué se olvidaron eso? ¿Saben por qué Cristo vino a la cruz? En el 21 antes dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia de Dios se manifiesta en que Cristo vino a morir para salvar a los pecadores. Por eso vino Cristo a morir, porque por nuestras obras no vamos a poder ser salvos, nunca. Y tampoco vivir la vida cristiana. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, sino que más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ahora en el presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo dice no como palabras así de un filólogo, uno que sabe las letras, o un poeta, no, le dice como un niño de corazón, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque yo no podía ser salvo y no puedo vivir la vida cristiana cumpliendo todas las leyes sin la ayuda de Cristo. Por eso Él tiene que vivir en mí por la fe, dice la palabra de Dios. Entonces, hasta que vamos llegando a nuestro pasaje, hasta que concluye en el versículo 6, donde vamos a empezar, que aún Abraham, que era un judío, antes de que la ley empiece a funcionar, porque la ley empezó por medio de Moisés 430 años después de Abraham, y en la época de Abraham, que era la época de la promesa, porque Dios le dio una promesa a Abraham, como vamos a ver acá, desde esa época se era salvo por la fe. Bueno, y desde mucho antes, Adán, Noé, todos los que se salvaron no se salvaron por sus obras meritorias, sino que fue por la fe sola. Entonces, no es solo que nosotros tenemos que seguir el evangelio por las obras meritorias, sino que es solamente por la sola gracia. Y antes, en la época de Abraham, también. Y no podíamos en la época de Abraham, si uno va en esa época y vive ahí, tampoco íbamos a poder ser justos o salvos, santos, viviendo, cumpliendo las leyes escritas en nuestro corazón. Porque en esa época me supongo que Abraham, ahí existía el pecado, ¿no? Claro, porque Abraham mentía, pero había una ley escrita en nuestro corazón que nos condenaba. Porque Abraham no era judío antes de que Dios lo llamase. Abraham no existía la nación judía, eran todos paganos, eran todos gentiles. Tenían la ley escrita en el corazón, pero eso le hacía culpable también. La conciencia, la ley escrita en el corazón es la conciencia que te dice qué está bien y qué está mal. Y eso les condenaba también. Por eso Romanos 5 dice que el pecado entró por un hombre y todos los desde Adán hasta Moisés, todos pecaron. Había muerte ahí también.
solo que no había el conocimiento de pecado más mayor como hubo cuando la ley vino. Y ahora vamos a ir viendo. Así que el versículo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que fue considerado justo a los ojos santos de Dios. Abraham, antes que la ley viniese aún, y era en la época de la promesa. Y entonces Abraham fue justo delante de Dios, por los ojos de Dios. Él aunque Dios ve defecto en las estrellas, dijo un amigo de Job, pero Abraham fue considerado justo. Y claro, no por sus obras, porque si Dios ve defecto en las estrellas, en Abraham claro que va a haber defecto. Pero Dios le tuvo que considerar justo solamente por la fe. Y así también con Job, que era de su época. También Job. Sabemos que Job, a su vista, él no había pecado nada. Y era cierto, no había pecado tanto para que reciba un castigo de Dios, que muera su familia, que tenga lepra, no, sarna y otra cosa. Y él pensaba que él no era culpable para que le pase eso, es cierto. Pero él pensaba que él no era culpable porque él no era culpable porque él es bueno, justo. Pero al final del libro entendió que solamente por la gracia de Dios él es el varón de Dios, porque Dios es muy poderoso. Dios le reprende y él ahí entiende, de ojos, de oídas le había oído, pero ahora ¿quién soy yo? Y bueno, para que la gracia de Dios sea exaltada, Abraham se apropió entonces, y vemos, por la fe en la justicia que se le fue otorgada gratuitamente al creer en Cristo. Así también Job y todos ustedes que creen en el Hijo de Dios y todos los que creerán en el Hijo de Dios, todos los que creyeron en todo este tiempo. Versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que creen en Cristo Jesús como su Salvador son hijos de Abraham. Y acá es como que ya los judaizantes y los de Galacia ya estaban entrando. Oh, ¿qué? Todos son hijos de Abraham. Yo sé que soy, y por la fe son hijos de Abraham. No, yo sé que yo soy hijo de Abraham porque soy descendiente físico de él. Pero por la fe estás diciendo, no sé eso, no entiendo. Eso se preguntaría un judío. Pero Pablo explica eso en el versículo 8 al 9. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ya dio en la Escritura, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, no solo Israel, todas las naciones. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice luego en el 9. Entonces, aquí vemos que el plan para salvación de los gentiles ya estaba en el mandato, en la promesa de Dios para Abraham. ¿Qué se sentirían esto entonces los de Gálatas al ver esto, al leer esto? Bueno, sentirían como un balde de agua fría, porque vieron lo que yo les dije en el versículo 15 del capítulo 2, que su pensamiento interior era nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bueno, pero ellos, como yo les leía al comienzo, no podían seguir las leyes, porque dice, nuestros padres no siguieron ese yugo ni nosotros. Entonces solamente por la gracia, dijo Pablo en el concilio. Y vemos que ellos estaban acostumbrados a tratar a los gentiles como perros, dice. Pues, en el versículo que leímos dice eso, ¿no? ¿Por qué le trataban como perros? Pues desde siempre sus antepasados vieron las obras portentosas de Dios a favor de la nación de Israel solamente, pero en contra de las demás. Y solo si algunas personas extranjeras se hacían judías, es decir, prosélitas, así sí, recién así iban a ser beneficiados de Dios, de la santidad, de todas las cosas buenas que tenía Israel. Inclusive, en la época de Jesús, una sirofenicia, una mujer cananea que no era judía, estaba detrás de Jesús y los discípulos, le pedía la expulsión del demonio que tenía su hija, decía, ayúdame a mi hija que está demoniada. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, porque sus discípulos decían, atiéndele ya, en una interpretación de griego, atiéndele ya para que después se vaya rápido.
Y Jesús dijo a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era ese. Entonces los judíos, como, ¿qué está pasando cuando pasó esto de Cristo? Los gentiles también. Pero luego Jesús les dijo, después de que ella le contó algo y vio la fe, Jesús vio la fe, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y fue sanada. Acá Jesús ya sabía todo el plan. Él estaba jugando con la fe de esa mujer, pero ya estaba sabía que la ley era para los judíos, que las cosas buenas eran para los judíos, la ley que apuntaba a Cristo era para los judíos, pero sabía, porque sabía las escrituras, que iba a ser manifestado para los gentiles también. Y por eso ella estaba probando la fe. Y en toda la Biblia vemos que Dios favorece aún a los gentiles. Jesús dijo también en una sinagoga, había cantidades de leprosos en Israel, pero Dios fue y sanó a un sirio. ¿Y vieron? Entonces, luego, cuando el Evangelio empezó a ser extendido, después de Cristo, ¿no?, a muchas personas, en todas las naciones, los judíos no entendieron que Jesús también quería salvar a los gentiles. Aunque la ley de Dios antes ya apuntaba a que iban a ser salvos los gentiles, pero como yo dije, tenían un problema de corazón para no entender. Pablo les había dicho, acá les dijo, que esa promesa estaba en la promesa de Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones. Y más adelante en Gálatas 4 dice que serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta que tu simiente es Cristo. Entonces, todas las naciones iban a ser bendecidas por Abraham y por la simiente que es Cristo, y al Cristo morir, todos los gentiles. Entonces la pregunta es, ¿por qué no querían entender esto los judíos? Era por el corazón mundano, y acá está la cuestión. Era por tener el corazón mundano apegado a esa ley desde su nacimiento, como yo les dije en la introducción, de que yo soy rico y trato mal a los otros, porque mis padres eran ricos. Entonces, ellos estaban teniendo un corazón apegado a esa ley, que ahora con el Evangelio quedaba en segundo plano, por así decirlo. Tenían un mal entendimiento de la justificación por la fe. Ellos. No solo es que su entendimiento se estancó, así como quedó en las nubes, sino que también reveló el corazón. Que ellos no estaban amando la ley correctamente tampoco, porque solamente si aman a Dios correctamente van a amar al dador de esas leyes. De tal manera que cuando Jesús vino, le dijo a quién, a sus discípulos, a los fariseos, le dijo, yo conozco que no hay amor de ustedes en Dios, porque no me creen en mí. Y Jesús detectó, y bueno, este cambio, este destartalo con el nuevo evangelio, este plan, notó que verdaderamente no estaban teniendo amor hacia Dios y fe hacia Dios. Nunca tuvieron muchos de ellos. Por ejemplo, una ilustración para que entiendan bien. Desde la década del 90, la tecnología se despegó, tanto que el que no toma cursos ahora continuamente pasa a quedar atrasado. Yo ahora no sé muchas cosas tecnológicas que se están inventando ahora, y muchos de ustedes tampoco. Algunos dicen que la NASA inventó el celular mucho antes de lo que se mostró al mundo. Y bueno, no están así. Bueno, a los judíos no les pasa esto, que se quedaron estancados como nosotros y muchos que se quedan estancados en la tecnología. No, los judíos no solo se quedaron estancados, sino que no quisieron nada a Dios, porque nunca quisieron a Dios. En realidad, cuando Dios hizo ese cambio, reveló que en realidad el corazón de ellos no estaba apuntando a Dios. No es solamente que se quedaron estancados, nunca estuvieron avanzando. Ellos estaban confiando en Dios, en el Dios propio, en sus obras meritorias para ser justo. Y por eso condenaban a los que no tenían que hacer nada para ser considerado justo. Imagínense un rico así, ve que de pronto un don nadie ahí
sube un video en YouTube y se vuelve famoso. Y el rico dice, pero yo me esforcé toda mi vida, estudié en una carrera, hice esto, y ahora viene este y se vuelve un youtuber millonario. Va a tener celo, ¿por qué? Porque él se ganó mucho por esfuerzo propio. Y esto le estaba pasando más o menos a los judíos, más o menos, recontra, peor que eso, lo que de esa situación. Condenaban a los gentiles porque era de gracia la salvación y ellos no soportaban eso. Y porque ellos estaban obligados a seguir toda la ley, tremendo peso que tenían que seguir. ¿Cómo reaccionarías tú si de rico pasas a ser pobre? Claro, te vas a destatalar un poco. Si de ir a un colegio privado te mandan a una escuela rural, no querrías nunca ser pobre ni ir a esa escuela rural. Bueno, esto pasaba a ellos. Ellos estaban apegados, acostumbrados a tratar a los gentiles como perros, porque sus padres también. Y desde siempre, sus antepasados, como dije, vieron las obras de Dios. Porque entonces eso se había dicho. Ellos estaban amando sus riquezas religiosas, siendo ricos, sus riquezas religiosas y su estatus frente a las demás naciones. Ellos, los fariseos, con toga así y tal, eran todos finos. Pero vino un carpintero ahí que se levantó de la nada, hijo de José y María, un carpintero que era pobre, pasaba por ahí y ni sabías que hacía poderes milagrosos ni nada. Pero era el Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad, como dice Juan. Vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y esto odiaron y por eso le crucificaron a Cristo Jesús. Y aún después, algunos judíos que supuestamente se hubieran convertido, creían todavía que tenían que seguir obras. Porque es solo la obra de Dios que puede cambiar un corazón apegado a la ley, apegado a su carne, para darle una nueva generación donde acepta la gracia sola y la fe sola en Cristo Jesús. Tu hermano, cuando lees la Biblia, ahora algo práctico para vivir la vida con fe. Ya sabemos todo esto, pero queremos vivir, saber y realmente seguir sabiendo y aprendiendo más. Tu hermano, una examinación, cuando lees la Biblia, pero como a 3.000 kilómetros de distancia, como si es muy lejos, como si no habla de vos. Eso es una señal de que tienes que creer más, de que eres un pecador y que solo por su gracia Dios te hace vivir aún la vida cristiana. Y Él te va a hacer así entender la Biblia, porque fue escrita para un pecador como vos. Dios podía haber escrito la Biblia en un idioma brillante que solo los inteligentes puedan entender, un lenguaje muy complicado de entender, o prácticamente como hizo con los gentiles en la época del Antiguo Testamento, ni te llegaría la Biblia en tu mano. Pero por la gracia de Dios puedes leer la Biblia y tienes que entender esto, la justificación por fe sola, en tu vida también. Por eso Pablo quiere que entiendan todos la justificación y estos de los gálatas que estaban siendo esclavizados y por lo tanto no estaban teniendo la libertad cristiana, la libertad para desarrollar las obras del Espíritu, gozo, paz, amor y todo lo demás. Porque, versículo, vamos a pasar ahora entonces al versículo 10, porque Pablo quiere aclarar esta cuestión de mala interpretación de la Biblia y el mal corazón que estaban teniendo otros, y cómo es la verdadera doctrina de la fe sola. Dice versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí ya le puso un golpe final. Esto no fue un balde, como yo dije, de agua fría que sintieron, ni un balde con hielo, sino estos fueron literalmente, más o menos, que Pablo le tiró las tablas de piedra de la ley a ellos. Digo literalmente, pues él usó aquí la misma ley que estaba en un libro de la Biblia, mostrando que ellos se condenarían si querían depender de la ley. Le explicaré mejor.
Vamos a ver un ratito cómo es vivir por la ley en el Antiguo Testamento, porque Pablo acá nos lleva al Antiguo Testamento para defender su postura de que uno no puede cumplir toda la ley. Entonces, ¿por qué Dios escribió la ley? Encima dijo que vivas por la ley a los del Antiguo Testamento. Eso dijo Dios. Miramos Levítico 18:5, dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Que Dios dijo eso. Vivirá si los cumple. Algunos interpretan que esto está diciendo que vivirá bien, es decir, que si cumple la ley, va a vivir bien, va a tener un buen consejo para vivir. Y eso es cierto, pero hay más, es también eso. Pero Dios quería mostrar algo más también, porque Dios encerró el conocimiento que iba a venir a estos del Antiguo Testamento. Por eso les decía, pero como a otros, como a niños, y no como ya a los que iban a ser que llegaron a ser herederos. Dios le hablaba esto como los herederos que iban a ser, como dice Gálatas 4:1. Pero cuando vino la libertad, cuando se hizo heredero, ya pasó de ser niño, ahí ya pudo saber todo. Pero acá Dios le trataba así: tienen que cumplir la ley para vivir. En Nehemías 9:29 dice: los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Es cierto, por ellas vivirá. Pero ¿por qué entonces Gálatas acá en 3:10 dice que como una prueba de que si ellos quieren vivir la vida, no tienen que cumplir la ley, porque se van a querer cumplir toda la ley para ser salvos, porque si no se condenarán? Bueno, entonces llegamos a la conclusión, podemos llegar, que Dios escribió estas leyes para la actitud moral, para ser buenos, para ser mejores allí en el Antiguo Testamento, y no la escribió para que alcancen la salvación. Llegamos a esa conclusión, y esto estaban teniendo una mala interpretación. Entonces ahora los judíos estaban con un corazón perverso, tanto que decían que hay que ser salvos siguiendo las leyes. Esa es una interpretación también, pero no salgan del foco que Dios no les mostró tan claro cómo iba a ser cuando ellos dejen de ser niños a ser herederos cuando Cristo viniese. Porque ya vamos a ver que cuando vino la ley de Moisés, después de unos 430 años de Abraham, la ley hizo que aumentara aún más el pecado. ¿Por qué entonces Dios puso la ley? Si Él puso la ley para guiarlos y para que vivan bien la vida ahí y no para ser salvos, ¿por qué Dios dice que al venir la ley aumentó el pecado? Si Dios es Dios y sabía que la ley iba a aumentar el pecado, ¿por qué puso la ley? Pues Dios sabía que la mejor forma es que nosotros estemos bajo la gracia y no bajo la ley para vencer al pecado, como vamos a ir viendo. Dice, Gálatas 3:12, dos versículos más, dice: la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Bueno, aquí vemos, como estaba diciendo, que Dios no solamente puso la ley para hacerlos vivir bien, sino que para que lleguen a su propio entendimiento que no pueden cumplir todas las leyes para ser salvos. Y para vivir aún la vida cristiana es por fe, es por gracia. Pero Dios como que ocultaba. Y sí, Dios es soberano. ¿Quién sos vos para criticar a Dios? Sos un vaso de alfarero. Vos sos hecho por Dios lo que sos. Y Dios en su historia usó su soberanía para mostrar más gracia a cada época también. David era un tremendo pecador y hacía pecados que igual era considerado un tremendo hijo de Dios. Juan el Bautista era el mejor de los profetas, pero dice luego que aún el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. El reino de Dios ahí está aplicando el reino que iba a venir, que somos nosotros ahora, después de que Cristo viene y moró en nuestros corazones. Entonces, todos, antes que viniese la ley, en el Antiguo Testamento, los de Abraham hasta Moisés, antes de la ley, también estaban bajo pecado, y como yo les dije, tenían la ley escrita en el corazón que también les condenaba y les hacía vivir mal también.
solamente por la gracia de Dios, como le pasó a Job. Solamente por la gracia de Dios puede ver a Dios y ser considerado justo. Y como yo dije, la ley puso Dios para que también el pecado abundase y para que uno se dé cuenta de que necesita de la gracia de Dios. Entonces Dios puso la ley, vamos a ver, para que al querer cumplirla notemos que solo nos corrompemos y pecamos más. Romanos 2:5 dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Le saqué fuera del contexto, pero ahí dijo eso. Nuestra injusticia, dice, hace resaltar la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y porque Dios quiere mostrar su justicia como mostró a Lutero. Para que cuando uno es pecador, y sabe que es pecador, la justicia de Dios sea el bálsamo que cure y haga regocijar de alegría. Porque no nos podemos regocijar de alegría solamente por cumplir las leyes, porque inclusive ni una ley podemos cumplir a la perfección. Y inclusive de todas esas leyes que hay, no podemos cumplir todas. Escuché de Spurgeon que dijo que la ley es como algo artesanal, una vasija, que si quebrás uno, se destartala todo. Quebrás un poquito, como una cadena, sacás un lugar de la cadena y todo se rompe. Luego Romanos 2:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, sean los judíos, sean gentiles, antes de Abraham o después de Abraham, judíos antes de Abraham o después de Abraham. Toda la raza humana de todos los tiempos está bajo la ley, para que ellos se den cuenta que toda boca se tiene que cerrar y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Los que están bajo la ley, los que todavía no están bajo la gracia, para que ellos sepan que no pueden abrir su boca como Job. Dios, yo no puedo ser justo, no puedo vivir inclusive la vida cristiana justo por mis obras, al seguir la ley, solamente por la justicia de Dios. Por eso dice, a los que están bajo la ley no pueden, los incrédulos no pueden ser salvos por sus propias obras. Se tienen que callar y por eso dice, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Por eso puso la ley Dios. Inclusive la ley en nuestros corazones, la conciencia, todo nos delata que está mal. Bueno, Dios no puso la ley para que abunde el pecado en sí. Él quería la conciencia es algo bueno, igual que la ley es buena. Pero Dios sabía su soberanía al poner la ley 430 años después que iba a aumentar la transgresión. Bueno, la fe no es estar bajo la ley, la fe es tener fe para estar bajo otro ámbito, el régimen que no. Entonces, la fe es otro ámbito para agarrar la salvación. La fe no es para algo comparado a la ley, no, la ley es otra cosa a la fe. La fe nos saca de esa maldición. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley no, y Pablo más adelante dice que cuando vino la ley 430 años atrás, no abrogó la promesa que había sido fundada 30 años atrás. Pues las personas seguían siendo salvos en la época de Abraham y antes solamente por gracia. A lo contrario, todos estarían fritos y nosotros también estaríamos fritos. Ahora, ¿se acuerdan? La ley decía, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, todas las personas, todas están malditas si quieren vivir, alcanzar la salvación y vivir. Acá malditas son a los que quieren alcanzar la salvación por la ley. Así que, como Abraham que estaba en la promesa fue salvo por la fe solamente en Cristo, como Dios resucitó por sus pecados, porque él tenía fe en el Cristo que iba a venir. Ya había esa promesa. Abraham creía por fe en lo que Dios le tenía preparado, la salvación, y él creía. Había muchos que creían. Tal vez no a la perfección ahora como nosotros creemos, porque ahora Cristo ya se manifestó. Pero creía que Dios tenía que hacer un plan para salvarlos. Por eso seguían todas esas leyes, los que seguían de corazón.
iban al tabernáculo, entregaban el corderito, todo, porque como que veían que algo más glorioso estaba allá. Pero no tanto. ¿Por qué? Porque aún Moisés, cuando hablaba con Dios y su cara empezaba a brillar por estar con Dios, al bajar el Sinaí y la gente ver que estaban ahí todos, él se ponía un velo porque se estaba desvaneciendo la luz de a poco. Entonces para él para que ellos no vean que la luz se desvanecía, él se ponía un velo nomás, porque eso era cosa pasajera. ¿Para qué estar mostrando la luz así de que se desvanece? No. Y Pablo utilizó esa expresión para decir que eso era antiguo y era igual, tenía algo de luz, pero era pasajero. Pero ahora lo nuevo, el Espíritu es mucho más poderoso, el ministerio que es del Espíritu, que permanece. Y eso ellos no tenían, y ahora sí nosotros sí. Y tenemos la manifestación de Cristo mucho más potente que ellos. Así que Abraham estaba en la promesa y fue salvo por la fe en Cristo. Y también todos los que creyeron por la simiente de Abraham, Jesucristo, y todos los que crean, porque Dios ahora y siempre quiso salvar por la fe, y ahora por medio de Cristo quiso salvar a los gentiles también por la sola fe y por la gracia solamente de Dios. Y la ley no vino para sacar la promesa. La ley es algo que Dios puso 430 años después. ¿Por qué puso? Para que aumentase el pecado también, para que sea un ayo para llevarles a Cristo. Vamos a entender eso. Mira, dice así, a lo que voy es, como estaba diciendo, que cuando vino esta ley, como que confundió a las personas en aquel entonces. Confundió a muchos. A otros no, pero a otros sí, porque tenían que cumplir todas las leyes. Y confundió más cuando Cristo vino y sacó de lado esas leyes. Y como yo le estaba diciendo, que se quedaron mal, o ellos se apegaron demasiado a eso y se confundieron. Entonces esa ley que Dios puso confundió a muchos. Pero Dios puso esa ley también como un ayo. ¿Saben por qué? Un ayo en la época era un esclavo que ayudaba al hijo de un rico y le enseñaba, pero era severo, le enseñaba, le castigaba, no hagas así, le acompañaba a la escuela, todo, pero era severo el ayo. Y Dios dice que la ley es como un ayo, era severo. Y en Gálatas 4:1 dice eso, que la ley era nuestro ayo. Y Dios puso ese ayo para cuidarnos a nosotros, pero para que recién se manifestase a su plenitud la fe cuando vino Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el propósito de Dios era ocultar el misterio de salvación por medio de la ley. Estaba ahí, era una sombra, dice Hebreos 10 por ahí. Entonces, la ley era un ayo que medio que ocultaba lo que iba a venir. Era un maestro severo que corregía sí, pero no les dejaba ver más. No eran libres, pero cuando vino Cristo, sí, fueron libres. Entonces, pero Dios es soberano. Por eso dice Gálatas 4:1-2, entre tanto, como yo le estaba diciendo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de otros, de los esclavos, de los gentiles, de los judíos cuando no venía Cristo, no diferían entre los gentiles, un esclavo, aunque era señor de todo, sino que está bajo tutores, dice Gálatas, y curadores hasta el tiempo señalado del Padre. Por eso en muchas partes de la Biblia dice que Dios tenía una bendición mayor para nosotros. Hebreos dice de Melquisedec que ahora tenemos un gran sumo sacerdote, no como los sumos sacerdotes de aquel entonces. Y eso es la diferencia que ahora tenemos que aprovechar. Entonces, la ley les decía, en Levítico 18:5, guardaréis mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Pero les ocultaba la libertad a no leer y entender más, les ocultaba de una cierta manera la libertad de esa esclavitud, pero recién vendría con Cristo. Como yo dije, la ley era ese pedagogo severo que no le mostraba el mejor pedagogo, que es Cristo.
Por eso dice Romanos 7, 1 al 2, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Acá está hablando de un matrimonio. La mujer eran los judíos y todos los que antes éramos incrédulos. Estar bajo la ley era esta mujer, pero cuando esta mujer murió para el marido, ahora sí esta mujer se pudo casar con el marido perfecto, que es Cristo. Y Cristo es mucho mejor, es el mejor maestro. Por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hay que estudiar más ahí, pero eso es lo que significa. Los de Gálatas andaban criticando a muchos, a ellos mismos. Es como que si estaban autoflagelándose, como los de muchos de Colosenses, pero eso no ayudaba a la carne, eso era solamente capaz que ayudaba a su culto, a su humildad o algo así, como dice ahí Colosenses, ni era una falsa humildad, pero se estaban autoflagelando, y eso no edifica, eso no ayuda a la carne, de ir contra la carne, no ayuda. Por eso los gálatas estaban mal, estaban como autoflagelándose, no estaban esclavizados bajo estas enseñanzas de los judaizantes, no entendían lo que era la justificación por la fe y no entendían que justificación por la fe sola no es más la ley. Por eso no es de la ley, decía Pablo acá. Y la justificación después de Cristo, cuando sos creyente, tampoco es por la ley. Y para los judíos también, que no creyeron, pero después de Cristo no podían ser salvos tampoco cuando vino la ley, y cuando vino Cristo, ser salvos también. Entonces, para ir viendo más ahora sobre el aspecto en la vida del cristiano. Hermanos, entiendan más de lo que es ser justos entonces por la fe y lo que es vivir por la fe. Voy terminando un poquito más rápido. Dice Colosenses 2.6 que la vida también se vive por la fe sola. Dice Colosenses 2.6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Así tenemos que andar. ¿Y cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por la fe sola. Así andad. Ustedes, hermanos, ahora sirven a Dios por el Espíritu, que es un don de Dios porque creíste en el Señor Jesucristo. Estás en el nuevo régimen, contrario a la ley, a la vieja letra. De Romanos 7.6 dice, pero ahora estamos libres ahora de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, ahora pasa la vida actual, de modo que sirvamos ahora, ese es el fin, de modo que sirvamos ahora bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. También Filipenses 3.1 al 3 dice, guardaos de los mutiladores, esos que querían circuncidar, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión misma, los que en espíritu servimos a Dios. Esto era un balde de agua fría para los de Gálatas, que también, aunque este versículo no fue para los de Gálatas, pero nosotros servimos a Dios, dice, en el espíritu servimos a Dios. Nosotros ahora servimos todo bajo el Espíritu, el nuevo régimen. Matamos nuestras obras de la carne por el Espíritu, Romanos 8.13, que por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Y Romanos 6.14, que dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, estamos en el nuevo régimen, porque no estamos, dice, bajo la ley, sino ahora bajo la gracia y tenemos poder. Dice la palabra de Dios en Juan 1.17, la ley vino por medio de Moisés, más la gracia, el contraste, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y todo eso, toda esta vida de vencer al pecado aún en nuestra vida cristiana, todo se desprende de la justicia gratuita, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Y la justificación, todo es la redención de Cristo. ¿Por qué vino Cristo a morir? Por gracia. ¿Para qué? Para ayudarnos, porque nosotros somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Por eso Cristo tuvo que hacerse como nosotros, en semejanza de nosotros, que somos todos pecadores. Y aún como creyente, como yo te dije en la aplicación,
cuando lees la Biblia tienes que considerarte pecador, que solo por la gracia de Dios sos hijo de Dios y heredero, y sos elegido de Dios para ir al cielo y para tener todos la herencia que tenemos allá y muchas cosas más que están en el libro de Efesios 6, que dice: nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo siempre cuando hablaba a los cristianos les hablaba: gracia y paz sea a vosotros y a los que andan conforme a esta regla, a los que dice que de modo que en Gálatas 6 dice que para Cristo no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellas. A los que andan conforme a la regla de la nueva creación, que solamente por la gracia de Dios van a tener paz y misericordia en esta vida. Entonces Romanos 6:14 también dice, como yo le estaba diciendo, y todo no podemos vencer al pecado si no estamos bajo la gracia, pero bajo la gracia ahora tenemos por fruto la santificación, y por fruto el pecado no se enseñará de nosotros. Esto hay que saberlo y apropiarse de esto y tener gozo de esta gran bendición. No sean entonces también nunca como Pedro, que al comienzo, que yo le dije, cuando estaba comiendo con los gentiles y vinieron los judíos judaizantes, él se fue y andó de acuerdo a ellos y no de acuerdo al evangelio. No sean como él, no dejen que les dominen por las obras de la ley y así apoyar lo que ellos creen, no. Pero ¿cómo harán eso? ¿Cómo ser como Pablo y en ese momento y no como Pedro? ¿Por solo ir a la iglesia? No, pues eso sería una obra, un tipo semejante a los judíos, no sé si me entienden. O por solo leer la Biblia, no, los judíos todos leen la Biblia y mucho más, se memorizan. Solo por hacer obras santas, no, hay inclusive algunos que dejan de comer, hacen ayuno y se autoflagelan. Es como poder tener ese buen discernimiento y ser espiritual y no seguir lo carnal y seguir el evangelio de Dios. No sé cómo Pedro en ese instante, pues yo les dije, Romanos 6:14, pecado no se enseñará de nosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Tenemos que entender eso. Por eso Pablo oraba a los de Efesios que Dios les dé discernimiento espiritual, Efesios 1:16 al 17, para que sepan todas las cosas que ellos ya tienen en Cristo Jesús. Y todo se comienza por la justificación, así andad en Él como creyeron. Y entonces todo se desprende de esto, como yo dije que iba a leer un poco más en el versículo 10, dice, y que por la ley ninguno se justifica por Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto dice Romanos 1:17 también. La fe es algo que te impulsará a hacer inclusive mejorías en tus buenas obras. Por tanto, no seas como Pedro. También no seas como Pedro en otra ocasión que demostró un error. Pobre Pedro, siempre, a veces porque era el más atrevido, mostraba errores. Para ir terminando, les voy diciendo que Pedro, cuando Jesús dijo que iba a lavar los pies de los discípulos, él dijo, a mí lávame todo entonces. Porque Jesús había dicho algo más, pero a lo que voy es que al instante Jesús le dijo, cuando él dijo eso, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y Pedro no entendía eso, pero más tarde entendió que uno está limpio totalmente de sus obras, de todos sus pecados, solamente tiene que, dice, limpiarse los pies nomás, de la suciedad a veces porque somos carnales y andamos en pecado. Cuando oramos, perdóname Dios de nuestro pecado, nuestra oración, no es para perdonar todo nuestro pecado, porque ya están todos, es para tener una mejor comunión con Dios, como estamos viendo en la predicación del domingo. Y eso es lo que yo le dije, está Juan 13:10 al 11. Bienaventurado entonces es el que prosigue en el entendimiento del llamado, porque Dios le llamó. Para alcanzar ese entendimiento de Dios en esto. Para entender, como dice Efesios 1:17, el poder que actuó en nosotros para resucitarnos de entre los muertos. Como Romanos 5:10 dice, como nosotros, que Dios nos sacó del pecado, nos reconcilió, mucho más Dios nos salvará ahora que estamos reconciliados. Nos va a salvar del pecado, mucho más. Claro, el que entiende esto por el poder del Espíritu al leer las Escrituras,
porque Dios por algo nos dejó las Escrituras. ¿Vas a querer indagar más sobre este llamado impresionante y sobre esta justificación impresionante y todo lo que proviene de esta justificación? Todo por la gracia de Dios y no por nuestra justicia propia, porque más adelante Pablo iba a decir eso. Acá que dice en Filipenses 3:9, él dejó todo, Pablo dejó todo como basura, todas sus obras, todos sus títulos, para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Y dice que él no que lo haya alcanzado ya, es decir, que todavía no comenzó a entender todo ese océano de bendición que provienen de la justicia de Dios. No, él proseguía, por eso decía, para mí el vivir es Cristo, y si moría era mejor. Por eso él decía eso. ¿Qué le llevaba a decir eso? Era eso, pues sabía que era pecador y toda su vida estaba en la gracia de Cristo. Así como nosotros tenemos que ser como Él, tenemos que ser nosotros. Los judaizantes no soportaban la libertad que promovía la justicia otorgada gratuitamente. Pero ¿qué dice Dios? Romanos 9:30-33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Porque iba no por fe, sino por las obras, dice. ¿Entiendes tú, hermano, esto? Sigue entendiendo y viviendo así, por su gracia, en esta vida donde hay guerra espiritual, donde el demonio y las huestes potenciales te van a echar dardos para que no quieras entender las cosas espirituales. Por eso están allí, pero puedes tener que ponerte el casco de la salvación, ponerte los pies prestos del Evangelio, que significa estar seguro en el Evangelio que Dios te dio. Muchos creen que es para salir a evangelizar, pero no, miren el contexto. Donde en este mundo estamos en una guerra espiritual, donde el pecado abunda, donde los incrédulos cierran los ojos a la justicia de Dios. En este mundo debes vivir por fe. Y cierro ahora con una cita de un pastor, se llama Samuel López, que era profesor de mi facultad allá. Yo no lo tuve, pero fui a la iglesia de él alguna vez y antes de venir acá me despedí. Y él escribió un libro de su padre que era misionero en Paraguay. Y yo destaqué algo en este libro. En este mundo, hermanos, de guerra, inclusive en las iglesias de hoy que quieren opacar la verdadera doctrina, como de la prosperidad y todo. Esta cita es muy buena para eso y para nosotros, y termino con esto. Samuel López dijo: nada debe sorprendernos, puede ocurrir de todo. Lo importante es que ningún fracaso humano anula la realidad de Dios. Su plan y su obrar, nadie puede detenerlo. Lo que Él es y ha determinado hacer, va a seguir adelante. Los que fracasan al no saber tomar toda la plenitud divina que tenemos por Jesucristo, quedarán de lado. La iglesia va a seguir siendo edificada y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:19. Y que te diga esto, Lutero, la iglesia no prevaleció, nada prevaleció contra la iglesia, digo. Y Lutero sabía bien esto, quien predicaba que la justicia era por la fe sola. Él se paró firme aún hasta contra el Papa para que el evangelio verdadero sea puesto, y la iglesia verdadera nadie la pudo detener, ni el Papa, que no es nada comparado ante Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo este momento, Señor, pero gracias principalmente por tu justicia, Señor, que nos fue a nosotros dada gratuitamente. Sabemos que somos pecadores, pero sabemos que tenemos un Salvador que para eso vino, por gracia, para salvarnos, y aún nuestra vida cristiana, Señor, seguir salvándonos. Y gracias, Señor, por esto. Te entregamos todo en tus manos, que podamos entender más esta gran doctrina. En nombre de Cristo Jesús. Amén.